El día de hoy nos acompaña Fernando Alonso Montes de Oca Martín. En los últimos 10 años se ha dedicado a escribir poesía, crónicas, narraciones, cuentos, ensayos y novelas. Ha incursionado en el mundo de la fotografía y la cocina, donde destaca su gran amor y sensibilidad a las artes. Yo soy mexicano, con sangre española. Mi mamá fue exiliada por la Guerra Civil Española y después tuvo que sufrir la Segunda Guerra. Cuando sale de España queda 3 años parada sin poder moverse en Marruecos. Y después ya llega a México. Ella salió de España con la custodia de su madre, ya grande en esa época, 60 años. 50, 60 años, sí, ya muy grandes. Con una hija de su hermano de 2 años. Y tuvo que sobrevivir y hacerse cargo de su abuela con los huecos. Y ella ya llegó a México. Entonces tengo la nacionalidad mexicana y la nacionalidad española. Bueno, tengo 2 corrientes de forma de ser. De pensamiento, dirían. Pensamiento, la española, sí. Y la demás. Sufrí bullying de niños porque me hacían usar pantalón corto, como según las partes, corto. Apasionada mi mamá de la cocina. Y yo aprendí a hacer cocina a los 8 o 9 años y adornarla. Me gustaba adornar mis platos. Y se los mostraba y les daba a mi hermano. Ahí empecé a cocinar. Después, cuando a mí me ponen un desafío, lo acepto y trato de lograr cumplir con ese desafío. Todas las fiestas en mi casa, por mi mamá, eran paellas. Tortilla española. Tortilla española. Bueno, mis primeros platillos para demostrarme será la paella y la tortilla española. Y las empanadas de atún o los panes de atún, etc. Saludos a los amigos del Bar Sella. Buen lugar. Bueno, el Bar Sella. Y lo que uno come de chico es el plato más delicioso que nunca vas a poder imitar. Inclusive hubo o se hicieron concursos de tortilla y bla, bla, bla. Entonces ahí nace mi papá era un ávido lector. Creo que te ganaba. Sí. Un libro por día. No, voraz. No había. Él leía prácticamente desde que 5 horas o 6 diarias, pero a una velocidad impresionante. Si no acababa el libro, no sé lo que hace, dormía 2, 3 de la mañana. Pero aunque él tenía compromisos profesionales, era muy respetado porque era asesor de muchos secretarios de Estado. No tenía horario. Siempre dijo que a él no pagaban por tiempo, sino por su inteligencia, y era muy inteligente. Se hubiera llevado bien con mi padre. Mi padre decía, trabajo que no va para llegar a las 11 de la mañana. Y era un tipo también brillantísimo, inteligentísimo. Él llegaba a la 1. Fíjate, no, se hubiera hecho buen cuate de mi padre, ¿no? Y con él también yo tuve mucha cercanía, recorrí muchas galerías, porque yo casi todos los sábados iba con él al centro, porque él despachaba el edificio del gobierno de la Ciudad de México, del DF, del DF. Entonces recorría galerías y veía yo esculturas. Me encantaba. De ahí el gusto por el arte. De ahí, y también mi mamá le gustaba. Los dos eran apasionados del arte. Entonces de ahí el gusto por la comida, Juana. De ahí el gusto por la lectura. Yo leí mucho de joven, mucho, y muchas biografías. Me encantaban las biografías noveladas. De ahí viene el gusto de la historia. Y bueno, tuve una infancia feliz, vamos a decirlo así, bien, clase media. Tuve una enfermedad grave a los 15, 16 años, que me apartó un poco de mis amigos y del entorno. ¿Una enfermedad que puso en peligro tu vida o sí, a este nivel? Okay. Pero la superé. Y
yo tenía facilidad para las matemáticas. Después me di cuenta que no eran las matemáticas, sino la aritmética. O la lógica, ¿no? Eres actuario, ¿no, Fernando? Soy Eres actuario. Pero uno de los primeros actuarios en México estaba casado con una prima postiza mía y yo había pensado ser ingeniero, pero me di cuenta que los ingenieros eran más físicos que matemáticos. Dije, en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces salió el tema de los actuarios, hablé con mi primo y me metí a la carrera de actuario. ¿En dónde la estudiaste? En la UNAM. En la UNAM. Era la única universidad que se daba la carrera de actuario, que se había iniciado en el año de 1950, que yo nací en 1950. Entonces me metí a estudiar. Yo fui un muy buen estudiante en la primaria, regular en la secundaria, pésimo en la primaria. No pésimo, pero Regular en la prepa. Pero qué ganas de demeritar el estado. No, pero sabes que dominé muy bien el billar y el dominó. Y el pucarito. Y el póker. No. El póker lo aprendí desde los 7 años. Lo sé, porque también Mi mamá y mi afición papá, sí, por el juego. Por el juego, ¿no? Y ellos jugaban a horas. Ellos eran Tienes muy ahí un salón aficionados al juego. precioso para ti. Y había que pagar. No, nada de que juego y te lo Ajá. perdono. No, nada. Entonces De pellizco, eso pero pagar. te enseña que en la vida se aprende, se gana y se pierde. No hay nada que no tenga problemas o que no tenga pérdidas. Siempre va a haber una pérdida y si la sabes manejar y controlar, pues vas a salir reforzado. Y eso fue mi enfermedad, salir reforzado. Yo estudié en el Centro Universitario México. También me metieron las ideas maristas y religiosas que deseché con el tiempo. De hecho, te describes a ti mismo como libre pensador. Soy libre pensador. Ahora. Y estamos en la primera clase de seguro, que la carrera actual o el actual se origina como un estudioso de las actas de defunción para poder proyectar la expectativa de etcétera. Y el maestro titular dice que necesitaba un ayudante y de repente veo que yo levanté la mano y vi mi mano y dije, no, ¿qué estás haciendo? Porque yo no era de ese tipo, ¿no? No era de los que se dedicaba a eso, en las escuelas de ayudar y eso, no. Yo era un poco... ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Te llamó demasiado el tema? O sea, algo interno dijiste, yo quiero estar ahí. Yo nada más vi mi ¿Y mano. cuándo que aprendí? Sí, claro. Y había otras 3, 4, pero me eligió a mí. Pues ya ni modo, ya. Claro, O sea, claro. le digo, bueno, sí, profesor, pero eso de ser ayudante. No, nada más que tomes lista y ya, ¿ves? Que me ayudes a ordenar papeles. No, bueno, así sí. Al mes, dice, no voy a venir el viernes de la próxima, sí. Y quiero que tú des la clase. Que yo dé la clase, pues es que no. Yo estoy tomando la clase, yo no voy a dar la clase. Pues la das porque la das. Puedes estudiar. Pues di la clase. Obviamente, yo puse a estudiar y pues leí lo que, de memoria, lo que otros no habían leído, pero así que yo pudiera dar una clase, pues no. Pero fue un desafío que vencí. ¿Cómo defendí? Las circunstancias te orillaron y tú mismo la tomaste y saliste de tu área de confort y dijiste, tengo que parar. Entonces me convertí en su ayudante y tuve que luchar contra mis compañeros de clase y obviamente me veían feo. Sí, claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Claro. Yo uso la palabra pendejo muy seguido, no sé si aquí se pueda. No te preocupes, aquí se puede absolutamente todo. Bueno. Entonces, pues yo hubiera dicho, no puede ser que uno de mis compañeros nos dé clase. Pues se acostumbraron, porque se acostumbraron. Y además, yo ayudaba a calificar. La libré bien con mis compañeros, se acostumbraron.
Y ya en el siguiente semestre ya fui ayudante de la siguiente generación, y al tercer semestre ya era ayudante oficial. Todo eso me ayudó mucho a desarrollarme y demás. Y me encantaba enseñar, ¿no? Porque yo fui también profesor de matemáticas de muchachos de 12, 14 años. E inclusive un día hablé con el papá de una de ellas. Le dije, no puedo seguir enseñando a su hijo, porque no quiere aprender. Pero oye, pero tú sigue, le estás ganando el juvenil. Sí, no, pues yo quiero enseñar, no ganar dinero. Y no sé. Bueno, pues, seguí en lo de la universidad, en la ayudantía, ya con sueldo y todo. Y en el último año me di cuenta de que no me gustaban las matemáticas. ¡Guau! Porque una cosa es la aritmética y el álgebra y todo eso, y otra Pero cosa las ya es el matemáticas. análisis, ya más, sí, ya, sí. más Sí, profundidad. sí. Derivadas. Y dije, pues ya me metí, pues tengo que acabar, ¿no? Sí, claro. Y acabé, pero a su vez, ese maestro que fue con el que yo era ayudante y que fue su ayudante oficial y recibía sueldo y demás, era el jefe de la carrera. Entonces, él me dijo, haz tu tesis sobre el seguro de aviación. Sobre el seguro de aviación. Él te lo propuso. Él te me propuso el tema. Me propuso el tema. Ah, y empecé a hacer mi tesis sobre el seguro de aviación, pero a la vez me dijo, vas a ser el titular de la materia de legislación de seguros. Yo, ¿por qué voy a ser el titular de la materia? Porque tu papá es abogado. Que te enseño. Pues me le eché otra vez. Oye, qué buen mentor ese maestro. Ah, sí. Súper mentor. Además, ¿no? ya éramos Ya. mentor y amigos Por eso te digo. y compadres. Fíjate. Y hasta la fecha lo somos. Él sigue todavía conmigo. Ah, sigue con vida. Sí. ¿Qué? Y fue el profesor que duró más años en la carrera de actuario. Y tengo otras muchas historias que contar alrededor, pero no se podría acabar. Sí. Entonces hago y empiezo a hacer mi tesis en la carrera de el seguro de aviación y me encuentro que pues, no había mucha bibliografía o cero en español. Entonces tenía que encontrar libros en inglés, pero a mí no se me daba el inglés. Entramos a la escuela, mi hermano y yo juntos, y él llegó a ser mi maestro. Empezamos juntos y él se hizo maestro y yo no. Pues a meterme al inglés y hacer mi tesis y a buscar fuentes de información. Y para hacerlo corto, pasé por varias dependencias de gobierno, Pemex, la aseguradora de gobierno, y ahí decidí Que era, en aquel entonces que era asegurador Hidalgo mexicana. y después se convierte en asegurador Hidalgo. Hidalgo era para los seguros de vida y gastos Ah, es médicos. cierto, es cierto. Mexicana para Es cierto, los seguros es de cierto. daños. En otra entrevista o en otro lugar te podría profundizar de eso. Oye, ¿cómo? Pero me interesa muchísimo ahí, ¿cómo, en qué momento dices, voy a poner mi empresa y todo esto? Bueno, ahí decidí que yo no podía trabajar en el gobierno. Sí. El dispendio en Pemex era terrible. Tiraban dinero, había profesionistas llevando documentos como mensajeros, Sí. y que no es mi... Yo entré a Pemex porque el director de Pemex fue auxiliar de un secretario de Estado. Y mi papá había sido su asesor y le pidió que me recomendara. Llegué a Pemex con la carta de recomendación, esto, lo otro. Me recibe el director en en esa planta, que era toda la planta de la torre de Pemex. Se sienta y me dice, ¿me puede hacer un favor, señor Montes de Oca? Señor director, ¿qué favor le puedo hacer? Yo solo vine a pedirle un favor.
pero requiero que usted me haga un favor. Sí, lo voy a admitir y demás, pero tengo un problema con el sindicato. Entonces lo voy a mandar al Instituto Mexicano de Petróleo. Y de ahí lo comisionamos aquí en Pemex, en donde usted vive. Bueno, en esa época todavía yo pensaba en las matemáticas y demás. Y dije, bueno, que la gerencia de administración, la estadística, ahí entré. Después dije, ya no. Y fui otra vez y me dieron cita con el subdirector de finanzas, Miguel de la Madrid. Hablar con él. Yo tenía 20, 21 años. Y hablar con esa gente. Y pedí que me mandaran al departamento de seguros y fianzas. Pues igual. Y llego con el jefe y me puede decir, ¿le puedo pedir, por favor? Pues te diga, no creo que se siente con todos los de allá abajo del sindicato. Siéntese aquí afuera del museo con los asistentes. Después le volví a pedir otro favor, que me comisionara aseguradoras mexicanas. Porque él era bien, me mandó a aseguradora mexicana. Y ahí obtuve datos tanto en Pemex como en la aseguradora mexicana de cómo aseguraban los aviones de Pemex y mexicana y el seguro y bla, bla, bla. Y después surgió que yo entré a la Universidad de las Américas a estudiar la maestría, pero también me hicieron profesor. Porque yo ya había dado seminarios. Y uno de mis compañeros trabajaba en una empresa dedicada al reaseguro de aviación. Y entonces me dijo que sí me daba información. Yo fui 1 o 2 veces, me dio cierta información. A la tercera vez me dicen, pues lo lamentamos, pero ya no lo puedes recibir. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Murió. Hace 3 días murió en un aeropuerto. Pero el señor fulano tal quiere ver. Me ve el señor fulano tal y me ofrece trabajo. Y esta empresa era la multinacional más grande en seguros de aviación en América Latina. Porque el fundador de la empresa había sido uno de los pioneros del seguro de aviación, el señor Parker, que fundó Parker & Company. Y era el que manejaba los seguros de Panamérica. ¿Tenían oficinas aquí en México? Es que Panamérica tenía todas las líneas aéreas de Latinoamérica, ¿okay? Y claro que Mexicana de aviación era parte de Panamérica. Y por eso tenían gran poder. Entonces me ofrecen el trabajo. Yo estaba por entrar al Grupo Nacional Provincial. Me ofrecen el doble de sueldo. Yo obviamente pues no había mucho que pensar. ¿Dónde firmo? Así es. Y entré ahí. Entré a mediados del 72, me recibí en diciembre del 72, fui el actual 173 en México. Fui el tercero en recibir. Oye, ¿no tienes una idea de cuántos actuarios hay ahorita en México más o menos? Pues no habrá más de 2000. No habrá más. No tengo idea. Ok, pero fuiste el 173. Yo sí sé que fuiste el 173. Y pues empecé, me asignaron con el contador. A los 2 meses ya era yo su jefe. Y al año ya era el gerente. Había el director, el presidente, el director y yo el gerente. Entonces yo ya tenía derecho a ir a las fiestas de fin de año al University Club. Universitario. Que todavía existe. Cliente de nosotros también. Ah, pues mira qué interesante, porque yo soy socio vitalicio. Con tortillas Mateo ahí de surtimos. Yo soy socio vitalicio. Muchos años. Porque yo entré al University Club en el año 76. Y cumplí los 30 años, pero no tenía la edad.
soy socio vitalicio, pero hace mucho que no. Pero el tema del University Club es que iban los directores nada más a los fiestas. Y al siguiente año yo me impuse y fueron todos los empleados. Porque yo soy una gente sencilla. Se me hacía ilógico que una festividad, una fiesta de ese tipo no fueran los colaboradores, que además no eran muchos. Éramos 7, 8 en esa época. De una empresa, porque eran 2 empresas y otros 20, ¿no? Oye, déjame hacer un paréntesis. Cuando dices que eres un agente sensible, yo tuve la posibilidad de recuerdo ahora cuando me regalaste los libros, revisé el poemario y ahí tienes, ahí relatas varias historias en forma de poesía, ¿sí? Y tienes varios muy interesantes. Es la señora que vende artesanía en la calle, no sé si tienes un organillero o tienes, no sé. Un limpiabotas. Un limpiabotas, Fernando. Deseo cumplido. ¿Sí? Deseo cumplido. Entonces, si algo me llamó es que encontré, no solamente en la novela de 7 días con mi hijo, ¿sí? en el de Viejo Mochilero, sino en el poemario, siempre veo ahí el tema de una gran sensibilidad con algunos personajes que forman parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Que pues, no son los más beneficiarios de muchas cosas, ¿no? Siempre tú escribes con mucha conciencia social. Porque son los invisibles. Son los invisibles, ¿no? Yo sí los veo, yo sí los vi. Y lo digo esto con decir, oye, pues los colaboradores tienen que ir a la fiesta de fin de año, ¿no? Sí, pues, en ese encuentro, si hay un hilo conductor entre todas las cosas que he revisado tuya, eso lo encuentro. E incluso el corto que acabo de ver en la semana pasada, ¿sí? ¿Cuál es el título? El libro en casa. Menores. O sea, siempre son esos temas los que están presentes, ¿no? En toda la parte que estás desarrollando, Fernando. Sí, porque me contó la historia, Okay. ¿no? Que tuve esa experiencia. ¿En qué momento te haces empresario muy, muy exitoso? Bueno, pues yo hice crecer a la empresa bastante, porque el que era mi jefe era un gran vendedor, pero un pésimo administrador y no muy técnico. Hicimos muy buena mancuerna y la empresa nos hizo socios. Nos hace socios en esa empresa, porque la empresa original fue vendida a otra empresa multinacional más grande y absorbió a esta empresa, y esa era la primera empresa de seguros y refugio a nivel mundial. Cuando se hizo el cambio de dueño, en el cambio nos hicieron socios para evitar que hubieran problemas. Que ustedes se fueran, perdieran aquí el control del mercado. Y llegamos de 8 a 10 empleados, ya teníamos 40, 50. Y de 50, en el año 87 éramos 130. Pero el año 87 marcó un desafío profesional muy importante. La crisis. ¿No? Los gringos, era una empresa gringa, decidieron que ya no querían oficinas en América Latina. Y les dijimos, bueno, si no quieres América Latina, pues, ok, pero nosotros damos utilidades, ¿cuál es el problema? No, es que ya no salimos de América Latina. Te la compramos. Y, o sea, los argumentos de peso era un tema de mercado, de rentabilidad. Pues rentabilidad para la rentabilidad que estaban esperando ellos. No que no fuera rentable América Latina. Los gringos cambian de opinión por ciertas cosas. Además, acuérdate que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, no les importa tanto. Entonces, se hieren sensibilidades y compromisos, porque llegamos a un acuerdo de compra-venta, y el día que ya se hacía el traspaso, nos dijeron que se cancelaba el contrato, porque la junta directiva no había querido eso. Pero como soy un hombre previsor y ordenado y disciplinado, yo ya tenía una
casa que habíamos rentado previamente por si acaso. Y esa casa tenía un elemento indispensable para que pudiéramos operar, Telex, que no era fácil de conseguir Telex. Esta casa tenía 2 Telex. Cancelan Para los esto. jóvenes que nos escuchan, que la comunidad de nosotros son muchos jóvenes, ¿qué era el Telex? El Telex era el aparatito que era una cintita que tú perforabas y lo mandabas y llegaba a ti por telégrafo a Londres o a cualquier parte donde hubiera un Telex. ¿El antecedente del telefax? No, porque aquí tenías que hacer toda la Ok. talacha. Ah, ok. Entonces yo le dictaba a mi secretaria hacía la cintita y en la noche llegaban los operadores porque se pasaban toda la noche mandando las cintitas, porque hay que pasarlas por la máquina para que lo recibieran al día siguiente. Bueno, cuando lo recibían cuanto antes en el programa. Entonces era indispensable el Telex. Okay. Sin Telex no podíamos funcionar. De los 35 empleados que teníamos, empleados ejecutivos, se vinieron con nosotros 34. O sea, tú estabas listo por si se caía la operación. Y les duplicamos el sueldo. Y la disputa es que ellos decían, los gringos decían que la cartera de ellos y nosotros decíamos que no, que nosotros habíamos hecho crecer la empresa. Fue un elemento a nivel mundial, porque el 95% de la cartera nos siguió a nosotros. Y nos hicimos socios de una firma inglesa. Y con esa firma inglesa pactamos que nos compraran las acciones en 5 años y nosotros elegíamos el año en que iniciaba la venta. Y con una fórmula en que Sí, para con poder, las variaciones de mercado, etcétera, para poder evaluar la empresa Así y es. poderle, pues algo sabías de numeritos Sí. y de evaluaciones de empresas. Y eso fue en el 87. Es lo que te iba a decir, 87. ¿Cuántos años tenías, Fernando? 46. No. 87, tenía 37. Sí, es lo que te iba a decir. 37 años. Y eso que soy Oye, actual. 37 años estabas jugando ya en las ligas mayores, en una industria, ¿no? En esa industria. Muy mayores. Sí, claro. Te digo, en las ligas, después de las ligas, para hacer una analogía con el béisbol, es las ligas mayores y las ligas mayores. No hay más para arriba. Pero aparte, Sí, fui creativo. sí. Fui muy administrativo y ordenado, que eso le complació mucho al mercado, que era un desastre. Y fui muy creativo porque yo traje a México por primera vez las pólizas a todo riesgo. Las pólizas a todo riesgo son, te cubro todo excepto lo excluido. Las pólizas en esa época eran a riesgos nombrados, te cubro nada más esto y todo lo demás está excluido. Al revés. Exactamente lo inverso. Pero además las traje a primer riesgo. Oye, pero ese esquema, ese modelo de pólizas, ¿ya existían y tú las tropicalizas a México Yo las o las desarrollas tú? Yo Las tropicalizaste. Y para las el mercado. tropicalicé. El primer cliente que la aceptó porque le ahorramos mucho trabajo administrativo y dinero fue Teléfonos de México. Y el segundo fue Pemex. Oye, tú ahorita decías, yo fui muy organizado y ordenado. Y tú te consideras más administrador, más controlador que creativo, o dices, pues tengo de las dos. ¿Por qué me haces eso? Bueno, pues es que Pero sabes yo que voy a ver muy mamón, a ver, no, las muy generaciones, oye, a ver, es que las generaciones, hoy hay tantos conceptos que se manejan, no, oye, pues si tú eres bueno para algo ahí, refuerza esa parte y la otra parte no es importante. Y resulta que bueno, pues en la vida hay formas de luchar, desde que puedes luchar con las manos o con más preparado y todo, pero yo sí sigo pensando, Fernando, que en la medida que uno integralmente, profesionalmente es mejor, pues los resultados son mejores. Tú dices, yo era muy buen administrador, muy buen controlador, ejecutaba bien,
pero también era creativo. Que actor. Tuve que actuar con mis compañeros. No, y Tuve después que actuar ahora, con oye, los jóvenes. pero ahora eres, literalmente eres actor. El día que estuvimos ahí en tu casa y vimos, me pasaste un corto que se llama El Fayuquero, ¿o cómo se llama? La Fayuca. Fayuca. La Fayuca, para quienes no conocen de la Fayuca, hoy las nuevas generaciones creen que todos los productos, que México y el mundo siempre estuvo abierta con las fronteras. Pues recuerden que la economía eran economías cerradas prácticamente en todo el mundo. Entonces, si tú querías conseguir chocolates hoy de esas marcas famosas, tenías que mandarlos traer. Si querías ropa de Estados Unidos, tenía que ir gente que cruzaba la frontera de manera ilegal, porque era ilegal, y traía ropa y artículos Contrabando. eléctricos, contrabando, y aquí se vendía, y hubo gente que de veras hizo mucha lana y le fue muy bien, pero traía contrabando. Hoy, pues prácticamente con una economía globalizada, pues tenemos prácticamente de todo, ya no hay necesidad de viajar. Pero había muchas amas de casa que complementaban su gasto haciendo Fayuca. No todo era un contrabando grande, era un contrabando hormiga. Y que cundió por muchos hogares. Bueno, y ahí Fernando actúa en ese corto, ¿no? Muy interesante el corto de Fayuca. Muy interesante. Como tuve que actuar con los directores generales de empresas que me llevaban 20, 25 años. Yo era un chamaco de 20 años. Oye, Fernando, te estoy comprometiendo aquí en público. Si se puede, me dices, y si no, córtale, mi chavo. A ver si logramos ahora con no sé, Ángel, valdría la pena que pongamos una liga, ¿sí? Para que nuestra comunidad tenga la posibilidad de conocer estos cortos. No sé si los tengas en la nube, no sé, que los puedan ver, pues porque estamos, pues, o sea, ya conocieron al invitado, ya conocieron al director, conocieron al empresario exitoso. Estamos hablando que publica libros, ve cortos, pues necesitamos tener acceso a tu material para que nuestra comunidad lo conozca, Fernando. Pero no se los puedo dar, lamentablemente, porque concurso en festivales. Bueno, pues de lo que se puede, a ver si se puede de algo, ¿no? Pero si tienes unos 8 o 10 amigos que quieras que lo vean, los invito a que lo vean en mi cine. Está padrísimo. Es que tiene un cine ahí también, Fernando. Fíjate. Te haces, te encuentras un mentor que te haces su auxiliar dando clases. Después él te dice, oye, pues tu tesis hazla de este tema. Después empiezas a incursionar en el tema de los seguros, de los reaseguros para la industria aeronáutica. Después te vinculas con esta empresa. Después quieres comprar o te quieren vender, o hay una promesa de compra que no cumplen estos amigos, raro, ¿no? Que no cumplan los americanos, raro que no cumplan, ¿no? ¿Sí? Y tú dices, por otro lado, ya les armas una oficina aquí paralela por si acaso se rajan, y dices, me quedo con este. Okay. Porque además la empresa... Oye, ¿tú sí hiciste la tesis o también te la escribieron? Ya ves que luego se van a hacer... Sí. La hice yo, pero a mucho orgullo el que hizo la corrección de estilo, de fotografía y demás, fue mi papá. ¿Qué? Porque yo tuve un gran defecto de chico. Yo no le había sentido ni a los puntos, ni a los acentos. Pensé que era un desperdicio de tiempo. Oye, tú lo Soy dices... pésimo. Oye, tú lo dices en uno de tus libros, y lo comentas ahí, que dices que cuando terminaste el borrador, lo que hiciste fue compartirlo con algunos amigos, ¿no? Sí, y que tristemente las observaciones que te hacían eran observaciones de forma, que no te hicieron llegar de observaciones de fondo, Fernando. Y que dices, eso, digo, está chido por mis amigos y todo, pero eso refleja mucho cómo pensamos. Nos quedamos en la forma y no profundizamos en el fondo. Lo que tú querías que te dijeran, oye, este tema sí o no coincido en lo que planteas, ¿verdad? ¿Es correcto? Como yo fui profesor de muy joven y he enseñado a mucha gente, y mucha gente en la industria del corretaje de reaseguro trabajó conmigo. Son de las firmas más representativas actualmente, que no me siento muy orgulloso de eso, pero bueno, es un dato. Pero yo insisto mucho en que hay que ver el fondo, no la forma. Y normalmente la gente se va por la forma y no el fondo, y entonces pierden el fondo. Claro.
Y cuando tú pierdes el fondo, pierdes la esencia de lo que estás viendo. Claro. Es como un cuadro. Tú admiras el cuadro y te puede gustar el color, la pincelada, el tema, lo que sea, o no gustar. Pero tendrías que remontarte al fondo. ¿Quién es el artista? ¿Cómo vivió? ¿Por qué pintó? ¿En qué época lo pintó y por qué situaciones pasaban? Y en ese aspecto, para mí, uno de los más interesantes y que me gusta muchísimo su pintura es Van Gogh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fue una vida muy sufrida, que no vendió un solo cuadro, que su hermano le compró 2 o 3 para que, Para que no se sintiera mal, claro. pero lo mantenía. Sí, claro, hermano. claro. Tuvo una relación muy estrecha con el hermano. Sufrió mucho en su vida. El hermano era un corredor de arte exitoso y murió a los pocos meses que Van Gogh. O sea, Ese sí es la relación. Otro que me gusta y me encanta su historia es Modigliani. Sí. Modigliani, Que dicho sea de paso, también tienes obra ahí de las falsas de autor. tengo de Modigliani, claro. Pero lo que más me impactó de la vida de Modigliani, que era un mujeriego, borracho, parrandero y demás, es que su esposa se suicida, embarazada, cuando él muere, a los meses de... Qué magnetismo, qué personalidad, qué gente logra que haga un sacrificio así un ser humano, su esposa. Entonces, cuando tú te entras en ese mundo, o en el mundo de Monet, que se pasó los últimos 20 años de estar pintando su jardín y su puente japonés, que yo tengo un puente japonés en mi casa, en recuerdo a Monet, dices, caray, en los detalles, en este pasto hay belleza, en esta piedra, en este animal, y cómo no va a haber belleza en los seres humanos. Nada más que hay que verlo. Claro. Hay que apreciar la puesta de sol, el amanecer, pero hay que verlo, hay que sentirlo. Y es algo que la gente no hace. Que no hacemos, valora, ¿verdad? Normalmente nos quedamos no por valora. encima y reproducimos un montón de cosas que escuchamos y no profundizamos. Pues dicen que el diablo está en los detalles. Pues yo le di un paseo al huerto a donde ustedes llegaran, porque soy exagerada. Y lo disfruté, vi los jitomates.